No esperaba nada esa mañana. El café estaba aguado, mis calcetines no combinaban y la lluvia no había parado desde antes del amanecer. Estaba a punto de terminar un yogur de marca blanca cuando sonó mi teléfono al otro lado del mostrador. Número desconocido. Normalmente, eso significaba cobradores de deudas, spam político o alguien que intentaba venderme un nuevo plan de Internet que no podía pagar. Casi dejé que sonara, pero algo, quizás curiosidad, quizás la falta de algo mejor, me hizo contestar al cuarto timbre. ¿Es esta Lucy Whitman? La voz al otro lado era tranquila. Profesional. Hablaba con claridad. Soy Margaret Eggis. Soy abogada de Eggis y Kleinman. Llamo en nombre de los herederos de la señora Estelle Whitman. Mi mano se congeló alrededor de la cuchara. ¿Mi abuela? Sí, señora. Me quedé quieto un buen rato. Mi espalda rozó el borde frío del refrigerador que tenía detrás. Ella falleció hace 6 meses. Eso es correcto. No me dijeron nada del funeral. No quise que saliera nítido, pero lo hizo. Margaret dudó. Entiendo. La señora Whitman me dejó instrucciones para que me pusiera en contacto con usted directamente. Hay algunos asuntos personales que necesito tratar con usted en persona. Mi madrastra dijo que era privado, que el funeral era solo para la familia. La última palabra me quemó más de lo esperado. La voz de Margaret se suavizó. ¿Estás disponible esta tarde? Así me encontré, 3 horas después, sentada en un sillón de cuero que chirriaba cada vez que me movía. El despacho era más bonito de lo que esperaba. Estantes de caoba, cuadros auténticos en la pared. Uno de esos relojes que hacen tic-tac y te hacen oír tus propios pensamientos con demasiada claridad. Margaret Eggis parecía tener casi 50 años. Llevaba el pelo con mechas plateadas recogido en un moño, vestía un traje pantalón azul marino y llevaba un anillo de bodas tan fino que parecía más un recuerdo que un metal. Ella deslizó una carpeta por el escritorio hacia mí. Antes de hablar de la herencia, la señora Whitman le dejó esto. Dentro había un cuaderno encuadernado en cuero, desgastado por los bordes, de esos que parecían haber sido tocados a diario. Una cinta marcaba una página en el centro. Margaret no dijo nada. Solo me indicó con la cabeza que lo abriera. La primera página no era espectacular. Solo tenía una fecha de hace casi 2 décadas y una breve nota en cursiva tan cuidadosa que me hizo un nudo en la garganta. Ya camina. Carol dice que es torpe, pero creo que Lucy se mueve como Rebecca, rápida y con determinación. Parpadeé ante la tinta. Las siguientes páginas estaban llenas de más observaciones. Pequeñas notas. Registros de días festivos con regalos devueltos, cumpleaños, llamadas perdidas que nunca fueron contestadas. Y luego, en una página aparte, una frase, subrayada 2 veces. Rebecca no la dejó. Mintieron. No dije nada. No tenía por qué hacerlo. El zumbido de la luz en lo alto me parecía demasiado fuerte. Mi abuela llevaba 20 años escribiendo en este diario. No había sabido nada de ella en 10. Afuera, la lluvia no había amainado. Pero dentro de esa habitación, algo se quebró. No fue un ruido fuerte ni furioso, solo el suave sonido de una verdad que había esperado demasiado tiempo para ser escuchada. Pasé otra página. La entrada estaba fechada el 23 de diciembre del año 2006. Yo tendría 7 años. Dejé una casa de muñecas envuelta en casa de Rey. Carol abrió la puerta y dijo que Lucy estaba enferma. La vi por la ventana. Se veía bien, sentada a la mesa de la cocina, coloreando. Carol cerró las persianas. Se me hizo un nudo en el estómago. No recordaba ese día, pero sí recordaba esa casa de muñecas. No la entendía. Solo me enteré años después por una chica del colegio que tenía una igual. Recuerdo que deseaba con todas mis fuerzas que alguien pensara que yo merecía algo tan bonito. Página tras página, mi abuela había documentado una guerra librada en silencio. Cumpleaños perdidos. Regalos devueltos. Cartas sin abrir. Luego, cuando cumplí 11 años, las entradas cambiaron. Se mudaron a Cincinnati. No tenían dirección de reenvío. Derek lo mencionó en línea. No me lo dijeron. Carol me llamó entrometida. Me dijo que dejara de enviar mensajes. Ray nunca me contestó. Cada nota estaba escrita con serena precisión. Sin dramatismo. Sin amargura. Solo la verdad,
escrita como una mujer que intenta aferrarse a algo antes de que se desvanezca. Cuando levanté la vista, Margaret me observaba gentilmente, con las manos juntas. Ella guardaba ese diario bajo llave, dijo. Junto con esto, sacó de su cajón un sobre pequeño, amarillento por los bordes. Tenía mi nombre escrito con una letra nítida que no reconocí. Dentro había un certificado de nacimiento del hospital. El nombre de mi madre, Rebecca Whitman. No es Rebecca Thompson. No es ningún alias que Carol haya mencionado alguna vez. No una chica que se fugó con un hombre de Tennessee, como siempre decía la historia. No, mi madre no se había ido. Murió al darme a luz. La habitación no giraba. Simplemente se inclinaba, como si estuviera parado sobre un suelo que siempre había estado torcido y solo ahora viera el ángulo. ¿Mi madre murió?, pregunté. Margaret asintió. Debido a complicaciones posparto. Stella estuvo allí. Te sostuvo antes que las enfermeras. ¿Y mi padre? Tu padre se volvió a casar con Carol a los 10 meses. Stella intentó obtener la custodia, o al menos el régimen de visitas compartido. Pero Ray insistió en empezar una nueva etapa. Nuevo capítulo. Eso es lo que Carol siempre decía cuando redecoraba. O cuando cambió los adornos navideños de rojos a dorados. Dijo que no necesitábamos colores antiguos ligados a personas mayores. Yo había sido un color viejo. Margaret se levantó y se dirigió a un armario cercano. Regresó con otro documento, una copia legal del testamento de Stella. Ella nunca cambió esto, dijo Margaret, incluso cuando ya no podía comunicarse contigo. Lo escaneé con dedos temblorosos. Mi nombre apareció 3 veces. Una vez para la casa, una vez para las cuentas de jubilación, y una vez por la frase. A mi nieta Lucy Whitman le dejo todo. Porque la sangre no es el único vínculo. Pero la verdad, una vez enterrada, debe ser transmitida. Cerré el archivo y me senté. Durante la mayor parte de mi vida, me dijeron que mi madre no me quería. Que ella se fue. Que tuve suerte de que Carol me criara, me alimentara y se asegurara de que tuviera ropa que me quedara bien. Que yo adeudado les di todo, incluso cuando me hicieron sentir como si no fuera nada. Y allí, en un diario y una carpeta, estaba la verdad. Yo no era indeseado. Era borrado. Afuera, la lluvia había amainado hasta convertirse en un susurro. Golpeaba la ventana como si alguien intentara entrar. No lloré. No grité. Pero algo en mí se plegó ese día, silenciosamente, como un mapa de papel, revelando una dirección que nunca supe que había estado allí todo el tiempo. La llave estaba guardada en un sobre delgado, pegada con cinta adhesiva en la parte interior de la tapa trasera del diario. Tenía una etiqueta escrita a mano con tinta azul. Puerta principal. Usa la entrada lateral. La cerradura se atasca. Margaret se ofreció a llevarme allí esa misma tarde. El barrio no había cambiado mucho. Algunas casas tenían revestimiento nuevo. Un jardín. Estaba ahora cero jardinizado. Pero el buzón seguía diciendo Whitman, pintado en letras blancas descoloridas. Creí que la casa ya estaba vendida, dije mientras nos deteníamos. Nunca lo fue, respondió Margaret. Tu abuela lo conservaba. Lo mantenía. Pagaba los impuestos prediales completos cada año. Decía que quería que estuviera esperando a la persona indicada. La llave se quedó atrapada en la cerradura, tal como ella dijo. Tuve que moverla 2 veces antes de que la puerta se abriera con un crujido. El aroma me impactó primero, no a humedad, ni olvidado. Simplemente, tranquilo. Aceite de cedro, pulimento de limón y algo floral que me recordó a un armario de abrigos de una iglesia en primavera. En la sala de estar todavía había un teléfono de disco en la mesa auxiliar y una manta doblada sobre el respaldo de un sofá verde. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas de encaje, atrapando motas de polvo que parecían estar en medio de una conversación. Caminé lentamente, como si estuviera reencontrándome con un recuerdo que aún no había ganado. En la pared cerca del pasillo había una fotografía enmarcada, una mujer sosteniendo a un recién nacido envuelto en una manta tejida. Sus ojos estaban cansados, su cabello desordenado, pero estaba sonriendo. No necesité preguntar quién era. Yo tenía su nariz. Ella decoró muy poco después de que tu madre falleció, dijo Margaret suavemente detrás de mí. Pero ella se negó a mudarse. Asentí. En la cocina había una nota pegada en el refrigerador.
El jardín todavía recibe buen sol por las mañanas. Los tomates dieron su mejor fruto en junio. Abrí los cajones uno por uno. En una lata junto al fregadero había recibos de trabajos de plomería, una tarjeta de cumpleaños que nunca se envió, dirigida a mí, y 2 juegos de llaves etiquetados cobertizo y sótano. No lo entiendo, dije finalmente. ¿Por qué creían que iban a recibir esto? Margaret dejó su maletín sobre la mesa. Porque ella les dejó creerlo, dijo. Carol pidió que tasaran la casa el otoño pasado. Estelle. Lo permitieron. Ray mencionó la liquidación de activos. Estelle le dijo que estaba trabajando en ello. Creyeron que se los estaba dando. Gastaron dinero basándose en esa suposición. Margaret dijo que Derek se compró un auto nuevo. Carol remodeló el baño principal. Ray sacó una línea de crédito con garantía de una herencia prevista. Me apoyé en el mostrador, intentando respirar pese al peso que presionaba mi pecho. Ya estaban gastando lo que creían que era mío, dije. Margaret no respondió. La cocina estaba cálida, no solo la temperatura, sino algo más, como un lugar construido para el cuidado, no para la comodidad. Todavía podía ver a mi abuela allí, moviéndose con cuidado, hirviendo agua, tarareando algo que nunca terminaba de hacer. Todos habían pasado por esta casa, pensando que podrían poseerla. Pero nunca la vieron realmente. Y ahora, sin siquiera saber qué haría a continuación, me di cuenta de que este era el primer lugar en el que había entrado y que no me parecía prestado. La lectura estaba programada para el jueves a las 4:30 de la tarde, tal como Estelle había indicado. A última hora de la tarde, dijo Margaret, para que todos tuvieran tiempo de arreglarse. Llegué 5 minutos antes. Carol ya estaba allí, sentada en la sala de espera como si fuera un salón de uñas, tacones cruzados, maquillaje perfecto, pendientes de oro que reflejaban la luz. Me saludó con una sonrisa forzada. Sin calidez. «¿Viniste?», dijo ella. Asentí. «Tú también lo hiciste». Luego apareció Ray, seguido por Derek, que parecía incómodo con una camisa abotonada que claramente había tomado prestada. Hablaron con Margaret como si fueran viejos amigos, alegres y seguros. Nadie me preguntó por qué estaba allí. Nos condujeron a una sala de conferencias privada, una larga mesa de caoba, sillas mullidas y vasos de agua ya servidos. Margaret tomó su lugar a la cabeza. «Gracias a todos por venir», comenzó, con las manos cruzadas sobre la carpeta que tenía delante. «Como saben, la señora Estelle Whitman dejó un testamento fechado hace 12 años, reafirmado y notariado la primavera pasada». Carol sonrió. «Siempre era meticulosa». «Sí», coincidió Margaret. «Lo era». Ella abrió la carpeta y comenzó a leer. Comenzó con algunas formalidades, luego una pausa. «A mi nieta, Lucy Whitman». Margaret leyó con voz firme. «Dejó la casa en 312 Alford Street, junto con todo su contenido, incluida la llave de la caja de seguridad. Le dejo la totalidad de mis cuentas de jubilación y ahorros personales, cuyo valor al momento de escribir este artículo es de $1.10 millones. Dejo esto no por sentimentalismo, sino por verdad». Hubo un silencio tan completo que pude escuchar a Derek moverse en su asiento. Carol se rió una vez, baja y agudamente. «Eso no puede ser correcto». Ray se aclaró la garganta. «Creo que has malinterpretado algo. Estelle nos dijo que los bienes se repartirían a partes iguales». Margaret pasó una página. «La señora Whitman me encargó que les informara a todos en persona y que presentara su razonamiento, documentado con sus propias palabras. Ella me pasó el diario. Lo abrí en la página marcada. No me temblaban las manos. Ya lo había leído una docena de veces. Rebecca no la dejó. Mintieron». Ray se recostó. «¿Qué es esto?». Margaret continuó. «La madre de Lucy, Rebecca Whitman, falleció al dar a luz. Carol perpetuó una historia diferente durante años, a la que la señora Whitman se opuso repetidamente». La voz de Carol se elevó. «La criamos, la alimentamos y pagamos su escuela. Yo fui quien la cuidó cuando tuvo faringitis estreptocócica a los 9 años. La criaste para creer que su madre la abandonó», dije. «Me dejaste pensar que tuve suerte de no echarme». Ray se frotó la frente. Derek miró el diario como si fuera algo contagioso. «Ella estaba inestable», espetó Carol. «Siempre entrometiéndose».
No podía aceptar que fuéramos una familia de verdad. Ella no estaba interfiriendo, dije. Ella intentaba contactarme. ¿Te aseguraste de que no pudiera? Margaret colocó un último documento sobre la mesa. Si desea impugnar el testamento, puede hacerlo. Sin embargo, tenga en cuenta que la señora Whitman contaba con 2 evaluaciones de competencia independientes en el expediente y con 3 testigos presentes durante la firma. El testamento es irrefutable. Ray se desplomó en su asiento. Carol no dijo nada. Derek finalmente habló. Espera, no queda nada. Recibiste un fondo universitario que se transfirió a tu nombre cuando cumpliste 18, Margaret. Respondió. Eso fue todo lo que reservó para ti. Carol se volvió hacia mí, su voz casi un susurro. Realmente te lo estás llevando todo. Me llevo lo que es mío, dije. Lo que nunca quisiste que tuviera. No solo el dinero, sino la verdad. Nadie se movió. Margaret recogió sus papeles y asintió hacia la puerta. Me quedé en el umbral. Me giré solo una vez. Los ojos de Carol se encontraron con los míos, abiertos y con incertidumbre por primera vez en mi vida. No voy a volver, dije. Y no necesito que entiendas por qué. No supe nada de ellos durante 4 días. Entonces llegó el primer mensaje, un mensaje de voz de Ray, vacilante, con la voz más baja de lo que recordaba. Nunca quisimos que las cosas fueran así, dijo. Carol, últimamente no está ella misma. Quizás podríamos hablar. No devolví la llamada. Al día siguiente, un mensaje de Carol. ¿Podemos empezar de nuevo? Sé que hemos cometido errores. Ella nunca usó la palabra lo siento. Seguí pensando en lo que dijo durante la lectura. Nosotros la criamos como si alimentar a alguien y doblar su ropa te diera la conciencia tranquila. Me criaron, sí, pero también borraron a mi madre, reescribieron su historia y me convirtieron en alguien agradecido por las obras. Eso no es ser padre. Eso es ser dueño. Margaret llamó para confirmar que la transferencia de la propiedad y las cuentas se habían realizado. Le pregunté de nuevo sobre la impugnación. Me dijo que no habían presentado nada. No lo harán, añadió. Tendrían que mostrar sus manos. El viernes, Derek apareció en mi edificio. Esperó en la entrada como un niño fuera de detención. Lucy, dijo cuando bajé del autobús. Es solo que no sabía nada de tu mamá, de todo eso. Lo miré. Era un chico que se había comprado un coche nuevo a los 16 años y que se había reído cuando Carol me llamó su obra de caridad. Creo que no lo sabías, dije. Abrió la boca como si quisiera decir algo más, pero no dijo nada. Buenas noches, Derek. Cuando subí las escaleras, saqué nuevamente el diario. Pasé a una página que no había visto antes, una fechada apenas unos meses antes del fallecimiento de Stege. Si alguna vez encuentra el camino a casa, espero que se sienta como si fuera suyo. Sin venganza ni ira, solo un deseo silencioso. Querían un legado. Gastaron dinero antes de que existiera, seguros de que eran el centro de su mundo. Pero ella me lo dio no por despecho, sino porque recordaba quién era yo, incluso cuando yo lo había olvidado. La casa no necesitaba defensa. La verdad ya vivía allí. Me mudé a la casa de Alford Street a principios de la primavera. Los narcisos que Stege había plantado hacía décadas todavía crecían en pequeñas hileras ordenadas a lo largo de la cerca trasera. Algunas de las persianas necesitaban ser repintadas y el calentador de agua resoplaba como si guardara rencor. Pero los cimientos del lugar eran fuertes, tal como lo había sido ella. Al principio, mantuve todo donde estaba. Sus zapatillas junto a la puerta lateral, sus tazas de té apiladas de 2 en 2. Me parecía mal tocar cualquier cosa, pero después de unas semanas comencé a acomodarme, colgué mi abrigo en la entrada y preparé café en la misma tetera desportillada. Una mañana, mientras limpiaba un armario en el estudio, encontré una vieja grabadora de voz escondida debajo de una pila de chequeras. Presioné play sin pensar. Era Rebecca. Estaba cantando una canción de cuna corta. Su voz era delgada, pero clara, el tipo de voz que no sabía que estaba siendo grabada. Me senté en la alfombra, con las rodillas contra el pecho, y la escuché cantarme por primera vez. No se había ido. Simplemente nunca me habían dicho que estaba allí. Me gradué de la escuela de enfermería ese junio. Margaret vino a la ceremonia y me entregó un pequeño ramo envuelto en papel de carnicero.
De alguien que estaría muy orgulloso de ti, dijo. Con la herencia invertida, no necesitaba trabajar, pero quería hacerlo. Acepté un puesto en la misma clínica comunitaria que una vez consideré mi trampolín. El sueldo no era mucho, pero el trabajo significaba algo. En otoño, inicié un fondo de becas en nombre de mi madre, la Fundación Rebecca Bittman para niñas criadas sin sus madres. Llegaron algunas solicitudes. La mayoría estaban escritas a mano, algunas con errores ortográficos. Todas me rompieron el corazón. En noviembre, Ray volvió a llamar. Estamos patas arriba en la casa, dijo. Pensábamos que las cosas serían diferentes. Quizás si pudieras ayudarnos a superar la brecha. No puedo ayudarte, papá, dije. Pero si quieres hablar con alguien, contacta con Margaret. Colgó sin decir adiós. Carol comenzó a enviar tarjetas de Navidad. Cada año llegaban en sobres rojos con letras brillantes. Ojalá podamos sanar. Que las familias se encuentren el camino de regreso. Uno tenía una foto de ella y Derek en pijamas de franela a juego. No los abrí. Tampoco los tiré. Simplemente los guardé en una caja de zapatos en el sótano, donde los guardaba cuando ya no necesitaban luz. Derek envió un correo electrónico una vez, dijo que lo sentía y dijo que extrañaba la versión de nosotros que jugaba videojuegos en el sótano antes de que Carol le dijera que ya no éramos iguales. Solo escribí una línea. No crecimos en la misma familia, Derek. Simplemente vivíamos en la misma dirección. Luego me desconecté y dejé que el silencio se instalara. Me sentí bien al no cargar con nada más, ni siquiera con la ira. Algunas tardes me siento en el jardín trasero, con un diario abierto en mi regazo y una taza de té enfriándose a mi lado. Los tomates no dieron fruto ese año, pero la lavanda volvió fuerte, doblándose por su propio peso. Ahora hay una foto en el pasillo, con un marco sencillo, de Rebecca sosteniéndome, recién nacida, y,